Hola, el día de hoy en menos de 5 minutos, KNG International Advisors te informará sobre los mercados financieros internacionales. El reporte de esta semana está titulado Lecciones de Sun Tzu en conflictos geopolíticos e inversión. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ahora en su cuarta semana, está generando una verdadera turbulencia económica. Los precios globales del petróleo han subido más de un 25%, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural ha sido suspendido, y el tráfico de buques a través del estrecho de Hormuz prácticamente se ha detenido. El crudo Brent alcanzó recientemente los $108.66 por barril tras un ataque israelí al yacimiento de gas South Pars en Irán. La respuesta de la política monetaria es igualmente compleja. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva, ignorando las demandas del presidente Trump de recortes, ya que el aumento del precio del petróleo amenaza con reavivar la inflación. Los mercados habían descontado previamente 2 recortes este año, pero ahora las expectativas se han reducido a, como máximo, un recorte en 2026. El presidente de la Fed, Powell, utilizó la frase, "no lo sabemos", al menos 14 veces en su conferencia de prensa. El impulso de reaccionar, vender y buscar refugio es comprensible. También es, históricamente, un error. Según el análisis de LPL Research sobre eventos geopolíticos desde la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 ha registrado una caída promedio de alrededor del 5% tras estos shocks, tocando fondo generalmente en unas 3 semanas y recuperándose en 1 o 2 meses. Además, en el 73% de los conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, las acciones mostraron rendimientos positivos un año después de un acto de agresión. La variable clave no es el conflicto en sí, sino si coincide con una recesión o la provoca. En 20 intervenciones militares importantes posteriores a la Segunda Guerra Mundial analizadas por RBC, el S&P 500 cayó en promedio un 6% desde el impacto inicial hasta su punto más bajo. Sin embargo, en 19 de esos 20 eventos, el mercado volvió a sus niveles previos en un promedio de solo 28 días, independientemente de la duración del conflicto. El embargo petrolero árabe de 1973 merece una mención especial. Desencadenó una larga recesión y un aumento de la inflación que tardó años en controlarse, y el S&P 500 tardó 6 años en recuperarse. Ese sigue siendo el escenario de advertencia. El conflicto actual aún no ha llegado a ese punto, pero los inversores se equivocarían al descartar completamente la comparación. Oxford Economics describe la guerra con Irán como un shock estanflacionario, capaz de debilitar el crecimiento y aumentar la inflación simultáneamente, aunque la economía estadounidense es hoy mucho más fuerte que en los años 70. Como señaló Joseph Lupton de JP Morgan, este conflicto genera mayores riesgos macroeconómicos que conflictos militares recientes, por su potencial de afectar los mercados energéticos y las cadenas de suministro globales. No es motivo para entrar en pánico, pero sí para analizar con claridad. Los conflictos alteran los mercados en general, pero concentran oportunidades en sectores específicos. En defensa, el aumento de tensiones está impulsando a las empresas del sector, ya que los gobiernos incrementan el gasto militar y reconstruyen sus inventarios, con un foco creciente en plataformas basadas en inteligencia artificial, ciberseguridad y defensa antimisiles. Sin embargo, el momento de entrada es clave. El peor momento para comprar acciones de defensa es cuando el conflicto domina las noticias y los precios ya están subiendo. En energía, las grandes petroleras han superado al mercado gracias a mayores ganancias, y las compañías energéticas de gran capitalización pueden considerarse una asignación defensiva. Gran parte del potencial corporativo, tanto en defensa como en energía, se concentra en empresas cotizadas en Estados Unidos, lo que explica por qué los mercados estadounidenses han mostrado mayor resiliencia que sus pares asiáticos. En el caso del oro, los precios han superado los $5.400 por onza. El oro se beneficia tanto de flujos hacia activos refugio como de su rol como cobertura frente a la inflación cuando el petróleo sube por temores de oferta. Sin embargo, como señala Gregory Shearer de JP Morgan, el aumento del oro impulsado por primas de riesgo en conflictos de Medio Oriente y Norte de África suele ser transitorio. En ciberseguridad, los ataques digitales aumentan durante los conflictos, lo que convierte a este sector en cada vez más relevante tanto para gobiernos como para empresas. La enseñanza central de Sun Tzu es que los conflictos se ganan con preparación, disciplina y control de las propias reacciones. Lo mismo aplica a la inversión en contextos de presión. Conócete antes de actuar y evalúa si tu tolerancia al riesgo realmente coincide con tu asignación actual. No persigas lo que no entiendes,
Reposicionarse en activos beneficiados por el conflicto en el momento de máxima exposición mediática no es estrategia, es seguir la inercia. Mantén liquidez y evita verte obligado a vender. Los inversores que más pierden en shocks geopolíticos suelen ser aquellos que venden en los mínimos y se pierden la recuperación. Mantente flexible, ya que el rango de posibles escenarios sigue siendo amplio, y reconocer los límites de lo que se puede prever también es una forma de gestionar el riesgo. Como señaló Dennis Chisholm de Fidelity, las crisis geopolíticas han tenido consecuencias políticas y humanitarias, pero no financieras ni económicas de largo plazo. Ese es el escenario base, no una garantía. La clave es mantener un enfoque analítico y permitir que un plan de largo plazo bien estructurado haga el trabajo que el ruido de corto plazo nunca podrá hacer.